En junio de 1983, el capitán de primer rango Nikolai Suvorov recibió una orden que desafiaba toda lógica militar. Su submarino, el K-429, se encontraba en dique seco, su tripulación regular de permiso y su reactor apenas operativo. Pero en la flota del Pacífico soviética, las órdenes no se discutían. Se cumplían o se perdía la carrera. Bajo presión directa del almirante Oleg Yerofeyev, Suvorov reunió una tripulación improvisada con hombres de otras unidades, muchos sin experiencia, a bordo de un submarino de la clase Charlie E. La nave portaba 8 misiles nucleares P-70 Metist y torpedos de combate, un arsenal capaz de borrar ciudades enteras. El 23 de junio, sin completar pruebas ni chequeos, Suvorov ordenó zarpar desde la bahía de Saranaya. Aquella noche, al emitir el comando que nunca debía dar, inunden los tanques auxiliares del Astre, selló su destino y el de 120 hombres más. K-429 empezó a inclinarse lentamente hacia la oscuridad. El desastre comenzó con una omisión de apenas 4 palabras. Establecer la guardia de inmersión. Esa frase activaba los controles cruzados, la verificación de válvulas y el cierre del sistema de ventilación. Pero Suvorov no la pronunció. Las líneas de ventilación, abiertas por mantenimiento, permitieron la entrada del Océano Pacífico directamente a la estructura. En segundos, miles de litros inundaban los compartimentos delanteros. Dentro, el desconcierto se transformó en terror. Los indicadores mostraban tanques vacíos, mientras el casco se hundía a más de 1 metro por segundo. En el compartimiento número 2, el marinero Anatoly Majota escuchó el rugido ensordecedor del agua abriéndose paso por las conducciones de aire. Tuvo apenas 10 segundos antes de que 420 metros cúbicos de mar lo aplastaran contra el mamparo. 14 hombres murieron en ese instante, sin gritar siquiera. En la sala de control, Suvorov intentó salvar la nave. «Soplado de emergencia, todos los tanques del Astre», gritó. Pero el operador, temblando, abrió la válvula equivocada. El aire comprimido escapó al mar en lugar de entrar a los depósitos. Media reserva de emergencia se perdió en segundos. Los relojes giraban sin control. 20 metros, 30-40. A los 39, un impacto brutal. El submarino había tocado fondo. Los hombres cayeron. Los indicadores se rompieron. Las luces se apagaron. Sin embargo, el reactor se detuvo automáticamente y el casco resistió. 106 hombres seguían vivos, atrapados bajo 40 metros de agua helada, con un reactor inactivo y un aire que comenzaba a envenenarse. En minutos, comprendieron que no estaban en una maniobra fallida, sino en una tumba de acero. Las luces de emergencia bañaron los compartimientos en un rojo espectral. El aire se volvió espeso, cargado de dióxido de carbono, y la temperatura subió con rapidez. El calor residual del reactor, atrapado en el sistema cerrado, transformó los pasillos en hornos. Los hombres se despojaron de los uniformes, sudando, resbalando sobre el metal. En la zona de baterías, el termómetro marcó más de 50 grados Celsius. Cada respiración era un esfuerzo. Las baterías, sobrecalentadas, comenzaron a liberar hidrógeno, el gas que podía convertir la nave en una bomba. Un estallido seco retumbó cuando una celda colapsó, y el pánico recorrió la tripulación. Sabían que bastaba una chispa para que el submarino ardiera desde dentro. Pero el verdadero horror no era el fuego, sino el descubrimiento de que todas las salidas estaban selladas. Las boyas de emergencia y las cápsulas de escape habían sido soldadas para evitar sanciones administrativas. No había escapatoria. A medida que las horas pasaban, la desesperanza sustituyó al miedo. Suvorov confiaba en que su mensaje de prueba de inmersión hubiese llegado al cuartel general, pero el informe se había extraviado. Para la flota del Pacífico, el K-429 seguía amarrado en el puerto. A bordo, los hombres racionaban aire y fuerzas. El hidrógeno se acumulaba, invisible y letal. En el compartimiento 7, algunos intentaron escribir notas para sus familias. La temperatura rozaba ya los 60 grados y el oxígeno caía en picado. Al amanecer del 25 de junio, tras 30 horas atrapados, Suvorov convocó voluntarios. Sabían que el escape significaba casi una sentencia: nadar 39 metros hacia la superficie sin descompresión, sin línea de seguridad y con agua cercana a 0 grados. Aún así, 2 marineros dieron un paso al frente. Eran los únicos que conocían el barco lo suficiente como para intentarlo. El silencio del submarino era total.
roto solo por el goteo del agua y el zumbido del metal, expandiéndose con el calor. Los dos voluntarios se colocaron los equipos de respiración y miraron a su capitán por última vez. Suvorov los observó con una mezcla de orgullo y desesperación. La escotilla del compartimiento de torpedos estaba medio inundada. Para llegar al tubo de escape, los hombres debían arrastrarse 9 metros por un túnel de apenas medio metro de ancho, completamente a oscuras y con el agua hasta el cuello. No había margen de error. Un enganche, un fallo en la válvula del traje y morirían ahogados. Uno tras otro se sumergieron en aquel corredor, palpando el metal con manos temblorosas. Cuando alcanzaron el extremo, abrieron la compuerta, igualaron presiones y se impulsaron hacia la superficie. La corriente los golpeó con fuerza, y el frío del Pacífico les clavó cuchillos en los músculos. Aún así, siguieron ascendiendo. Emergieron jadeando bajo un cielo gris, solos en mitad de Saranaya Bay. El viento era un látigo y el mar un enemigo. No había barcos ni helicópteros, solo la costa lejana de Kamchatka. Nadaron durante horas, luchando contra la hipotermia y las corrientes, hasta arrastrarse exhaustos a una playa rocosa. Los pies desnudos sangraban, los labios azules. Pero estaban vivos. Sin perder tiempo, buscaron ayuda. Llegaron a un puesto militar, empapados y delirantes, intentando explicar que un submarino nuclear soviético estaba hundido con más de 100 hombres atrapados. Los oficiales no creyeron una palabra. En la lógica del sistema soviético, los marineros empapados no eran héroes, sino posibles desertores o espías. Los detuvieron, los interrogaron y desestimaron su historia como invención. Cada minuto perdido era una condena más para los que aún esperaban bajo el mar. Mientras los dos hombres eran interrogados, los supervivientes dentro del K-429 se mantenían con un hilo de esperanza. Habían pasado casi 40 horas desde el hundimiento. Las luces de emergencia parpadeaban y las temperaturas superaban los 60 grados. El aire, denso y agrio, ardía en los pulmones. Algunos marineros colapsaron por deshidratación. Otros deliraban. Suvorov, con la piel gris por el calor y el monóxido, seguía repitiendo que el rescate llegaría. A mediodía del 25 de junio, el mensaje finalmente alcanzó al almirante Oleg Yerofeyev, el mismo que había ordenado la salida del submarino. Cuando comprendió lo ocurrido, el Pacífico soviético se convirtió en un torbellino de actividad. Buques de rescate, remolcadores y submarinos auxiliares zarparon hacia Saranaya Bay. Pero el tiempo ya se había convertido en enemigo. El aire dentro del K-429 podía agotarse en cuestión de horas. A las 7:15 de la tarde, el sonar del buque de rescate SS-21 detectó un eco metálico a 40 metros de profundidad. El operador gritó coordenadas. Inmediatamente, los buzos descendieron entre aguas oscuras y heladas. Al tocar el casco, golpearon con una llave inglesa. Desde dentro, una lluvia frenética de golpes respondió. El submarino había sido encontrado. Los rescatistas trabajaron sin descanso, planificando una operación contrarreloj. Ingresarían por la escotilla de escape, entregarían respiradores individuales y guiarían a los hombres uno a uno hacia la superficie. No habría paradas de descompresión. El riesgo de explosión interna era mayor que el de las burbujas en la sangre. A las 10:30 de la noche, el primer hombre emergió gritando entre espuma. Los botes lo rodearon de inmediato. La superficie del mar, antes silenciosa, comenzó a llenarse de cuerpos exhaustos, algunos llorando, otros inconscientes. Durante más de una hora, los buzos repitieron el proceso una y otra vez. 70, 80, 90 hombres salieron del infierno. A las 11, el último grupo ascendió. 2 no lo lograron. Uno se desorientó en la oscuridad, y otro perdió el conocimiento antes de alcanzar la superficie. En total, 104 hombres sobrevivieron. 14 habían muerto en el hundimiento inicial y 2 más durante el rescate. 16 bajas. Un milagro considerando la magnitud del desastre. Pero la pesadilla de Suvorov apenas comenzaba. La flota del Pacífico necesitaba culpables, no héroes. Los supervivientes fueron trasladados en silencio. Los informes se clasificaron. Ningún medio soviético mencionó el accidente. En un país donde admitir errores equivalía a traicionar al Estado, la verdad del K-429 se hundió junto con el acero de su casco. Cuando el último hombre fue izado a cubierta, la noche en Saranaya Bay parecía suspenderse en silencio. Las aguas se cerraron sobre el casco vacío del K-429, convertido en una tumba metálica y secreta.
Pero en la superficie, el desastre no había terminado. En los días siguientes, los hospitales de Petropavlovsk se llenaron de marineros con quemaduras químicas, pulmones dañados por gases tóxicos y signos de descompresión. Muchos deliraban, incapaces de comprender que habían sobrevivido. Aún así, los médicos recibieron una orden directa. Ningún registro, ningún informe, ninguna palabra. Para la Unión Soviética, el accidente no existía. La burocracia cerró filas con la misma frialdad que el océano. Lo que debía ser una investigación técnica se transformó en un juicio político. El régimen necesitaba un culpable, y su nombre ya estaba decidido. El capitán de primer rango Nikolai Suvorov fue arrestado al salir del hospital. Junto a él, su jefe de compartimiento, el ingeniero Lijovolov. Ambos fueron acusados de violar las normas de inmersión y de negligencia criminal. El juicio fue un espectáculo cerrado, sin periodistas ni testigos externos. Suvorov defendió su decisión de acatar órdenes directas, recordando que había advertido sobre el estado inoperativo del submarino. No importó. Los jueces leyeron la sentencia como quien recita un guión. 10 años de prisión para Suvorov, 8 para Lijovolov. En la sala, las esposas de ambos hombres rompieron a llorar, mientras los guardias los arrastraban fuera sin permitirles despedirse. La verdad quedó encadenada con ellos. El Estado había decidido que el responsable del hundimiento no era la incompetencia del sistema, sino quien había obedecido sus órdenes. En los meses siguientes, la maquinaria propagandística trabajó sin descanso. Los periódicos locales publicaron historias de maniobras rutinarias, mientras los familiares de los 16 marineros muertos recibían telegramas ambiguos que hablaban de pérdida en acto de servicio. Los cuerpos fueron enterrados en secreto, en cementerios sin nombre, y sus tumbas catalogadas como información confidencial. Ni una sola ceremonia pública, ni una palabra de reconocimiento. Mientras tanto, el almirante Oleg Yerofeyev, responsable directo de ordenar la salida de un submarino sin tripulación preparada, fue promovido a comandante de la Flota del Norte. Era la recompensa por su lealtad al silencio. En la Unión Soviética, los errores se ascendían, no se admitían. Y bajo esa lógica, la tragedia del K-429 quedó oficialmente borrada de la historia. Pero el acero hundido no se olvida tan fácilmente. En agosto de 1983, después de 40 días de esfuerzos titánicos y más de 300 millones de rublos, comenzó la operación de salvamento más costosa de la historia naval soviética. 24 buques, 152 buzos y un ejército de ingenieros trabajaron día y noche en Saranaja Bay. El 6 de agosto, el K-429 emergió lentamente del fondo, goteando barro y óxido, con las marcas del infierno aún grabadas en su casco. Lo remolcaron hasta el puerto y luego a dique seco. El interior era un paisaje de devastación. Compartimientos anegados, sistemas eléctricos corroídos, paneles retorcidos y restos humanos mezclados con el lodo del fondo. Pero el Estado no conocía el significado de la palabra abandono. El K-429 sería reconstruido, sin importar el precio. Durante 2 años, el submarino devoró recursos y esperanzas. Fábricas enteras trabajaron para producir piezas nuevas. Ingenieros revisaron cada cable, cada válvula, cada compuerta. En 1985, el barco estaba al 80% de su restauración. Relucía con pintura fresca, su casco reforzado, su reactor revisado. A ojos del régimen, el K-429 se había purificado, redimido por la obediencia. Pero el destino tenía otros planes. El 13 de septiembre de 1985, mientras permanecía amarrado al muelle, sin tripulación y con las escotillas abiertas, el submarino volvió a hundirse. Sin tormenta, sin explosión, sin aviso. Un solo operario quedó atrapado y murió. Los informes oficiales culparon a un error humano, pero los marineros empezaron a llamarlo el submarino maldito. 2 hundimientos, 17 muertos y una reputación que ni la censura podía borrar. El segundo hundimiento del K-429 fue la gota que colmó la paciencia incluso de la Marina soviética. Los altos mandos entendieron que el barco era un símbolo peligroso, una metáfora de todo lo que el sistema intentaba ocultar. Órdenes absurdas, negligencia institucional y vidas sacrificadas por burocracia. Así que decidieron resucitarlo una vez más, solo para vaciarlo. Lo reflotaron, lo despojaron de su reactor y sus armas, y lo convirtieron en una aula flotante para entrenamiento de tripulaciones.
Los jóvenes marineros practicaban procedimientos de emergencia en el mismo casco donde habían muerto 17 hombres. Era la solución perfecta para la mentalidad soviética: no desperdiciar nada, no admitir nada, no aprender nada. Mientras tanto, Suvorov y Lijobozov seguían cumpliendo sus condenas en silencio, sabiendo que la verdad se había hundido más hondo que su submarino. La tragedia del K-429 no fue una excepción, sino una repetición. A lo largo de la Guerra Fría, los submarinos soviéticos se hundieron con aterradora regularidad. En 1961, el S-80 desapareció con 68 tripulantes. En 1970, el K-8 se perdió en el Atlántico con 52. En 1986, el K-219 estalló frente a las Bermudas. Y en 1989, el Komsomolets ardió en el mar de Noruega, llevándose 42 vidas. Siempre el mismo patrón: órdenes imposibles, material obsoleto y censura total. El sistema no toleraba advertencias ni autocrítica. Cuando el almirante Yerofeyev amenazó a Suvorov con expulsarlo del partido si se negaba a zarpar, simplemente aplicaba el manual de la Flota Roja: obedecer primero, pensar después. En una marina donde la desobediencia equivalía a traición, los errores eran inevitables y las tragedias recurrentes. La comparación con la marina estadounidense era demoledora. Los submarinos de la US Navy operaban con tripulaciones voluntarias, protocolos de seguridad redundantes y libertad para reportar fallos. Los soviéticos, en cambio, navegaban con reclutas sin experiencia, equipamiento defectuoso y miedo permanente a la represión. Las escotillas soldadas del K-429 no eran una excepción, sino una práctica común para evitar sanciones administrativas. El resultado fue un ejército submarino atrapado por su propia paranoia. Cada misión era una apuesta entre el deber y la supervivencia. En la Unión Soviética, la disciplina valía más que la vida. Por eso, cuando el K-429 se hundió, no fue un accidente técnico, sino un fracaso moral de todo un sistema que castigaba la verdad y premiaba la obediencia ciega. Tras su segunda resurrección, el K-429 se convirtió en leyenda entre los submarinistas. Los veteranos lo describían como un barco con voluntad propia, condenado a buscar siempre el fondo. Algunos decían que los pasillos del casco crujían por la noche, como si las almas de los muertos siguieran allí. Otros juraban escuchar golpes metálicos desde dentro, idénticos a los que los buzos oyeron antes del rescate. La superstición era inevitable. El K-429 había demostrado que incluso el acero podía tener memoria. Y en esa memoria quedaba grabado el precio de la mentira. Con el tiempo, la historia se fue filtrando fuera de los muros del secreto soviético, narrada en susurros por quienes sobrevivieron. No era solo la historia de un submarino, sino la parábola de un imperio que se hundía bajo el peso de su propio silencio. Cuando la Unión Soviética colapsó en 1991, los archivos secretos comenzaron a abrirse, y entre ellos reapareció el expediente del K-429. Solo entonces el mundo conoció la magnitud del desastre y la valentía de quienes habían sobrevivido. El nombre de Suvorov fue rehabilitado, aunque demasiado tarde para borrar los años de prisión y deshonra. Los restos del submarino aún yacen en Kamchatka, usados como plataforma de entrenamiento hasta su desguace parcial en los 90. Hoy, el K-429 es recordado por los historiadores como uno de los mayores desastres ocultos de la era soviética. Una tragedia que reveló cómo el miedo y la obediencia pueden ser más letales que cualquier torpedo. Su historia no trata solo de un naufragio, sino del precio que paga una nación cuando decide que la verdad también debe hundirse. Las lecciones técnicas del K-429 quedaron grabadas en informes internos que rara vez vieron la luz. El desastre no fue un fallo, sino un encadenamiento. Válvulas de ventilación abiertas por trabajos de astillero, indicadores de lastre mal interpretados, ausencia del reloj de inmersión como control previo, una tripulación mixta y sin adiestramiento común, y la inversión del procedimiento de soplado de emergencia, que liberó aire al mar en lugar de desplazar el agua. En la jerga moderna, fue el modelo del queso suizo. Múltiples barreras perforadas por pequeñas grietas hasta que los agujeros se alinean. La gestión de hidrógeno de baterías y la ventilación en compartimentos recalentados revelaron otra fragilidad. Sin energía estable, la propia atmósfera del submarino se volvía letal. En los anexos, ingenieros recomendaron sellos de interbloqueo, checklist obligatorios y liberar las boyas de posición y escotillas de escape. Pero la reforma más difícil no era mecánica, exigía cambiar una cultura que castigaba al que decía no y premiaba al que callaba.
Sin ese giro, cualquier mejora de hardware sería cosmética sobre un casco que ya sabía cómo hundirse. Al final, la historia del K-429 pertenece a hombres concretos. A los dos buzos improvisados que atravesaron a ciegas el tubo anegado y nadaron hasta una orilla hostil para salvar a 106 compañeros. A los buzos del SS-21 que golpearon el casco y escucharon la respuesta. Y luego guiaron, uno a uno, ascensos sin garantías. Al capitán Nikolai Suvorov, que cometió errores graves. Sí, pero también advirtió lo que otros ignoraron y aceptó la carga que los verdaderos responsables jamás asumieron. Hoy, en Kamchatka, el viento trae olor a sal y a óxido alrededor de los restos que fueron aula flotante. No hay placas de bronce ni discursos oficiales, solo el mar que guarda secretos y enseña métodos. La presión siempre encuentra la grieta, la verdad siempre busca la superficie. El K-429 no fue solo un naufragio, fue un espejo. Reflejó un sistema que confundía disciplina con silencio, y mostró que la primera condición de la seguridad no es la fuerza del acero, sino el coraje de decir la verdad antes de sumergirse.